Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. ¿Alguna vez se han preguntado qué sucede tras bambalinas en el mundo de las celebridades, especialmente cuando de exparejas exitosas se trata? Hoy vamos a desmenuzar un tema que ha estado resonando en los medios y en las redes sociales, y que involucra a dos nombres que seguramente les suenan muchísimo, Demet Özdemir y Can Yaman. Si así es, vamos a hablar de esa gratitud que Demet ha expresado hacia Can, y esa interesante frase que ha dado mucho de qué hablar, mi puerta siempre abierta. ¿Qué significa realmente esto? ¿Hay algo más allá de lo que vemos? Vamos a explorar todos los detalles y a desvelar los posibles significados de estas declaraciones. Y antes de sumergirnos en este fascinante tema, recuerden darle ese super botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Empecemos. Cuando hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman, es imposible no pensar en el fenómeno que causaron con su serie Erkenzicus. La química entre ellos era palpable, ¿verdad? Llevó a muchas especulaciones sobre su relación, y vaya que esas especulaciones resultaron ser ciertas por un tiempo. Rompieron como tantas parejas, pero la conexión que construyeron en pantalla y aparentemente también en la vida real, dejó una huella imborrable. Y es ahí donde entra la reciente declaración de Demet. Ha estado en boca de todos, especialmente en los círculos de fans de la serie y del mundo del espectáculo turco. La vemos en redes, en entrevistas y siempre con esa energía tan particular que la caracteriza. Pero esta vez, al ser preguntada sobre Can Yaman, su respuesta fue reveladora y a la vez llena de misterio. La prensa turca, siempre atenta a cada movimiento de estas estrellas, capturó el momento. Demet, con su habitual elegancia y esa sonrisa que desarma, respondió a preguntas sobre su relación actual y sobre su pasado con Can. Y ahí es cuando soltó la bomba: mi puerta siempre estará abierta para Can. Vaya frase. Inmediatamente las redes explotaron. ¿Qué quiso decir? ¿Es una invitación a retomar la relación? ¿Es un gesto de amistad genuina y madurez? ¿O simplemente está siendo educada y profesional? Analicemos las posibles interpretaciones, porque, seamos sinceros, con el carisma y la popularidad de ambos, cualquier cosa que digan o hagan se convierte en noticia. Primero, pensemos en el contexto. Demet Özdemir se ha consolidado como una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, y su carrera internacional está despegando a pasos agigantados. Por otro lado, Can Yaman también ha alcanzado una fama global impresionante, especialmente en Latinoamérica e Italia. Ambos son figuras públicas con agendas apretadas, pero que, de vez en cuando, se cruzan o son consultados sobre sus exparejas. En este caso particular, la mención de Can no fue un comentario casual. Pareció surgir de una pregunta directa sobre su relación pasada y si todavía mantenían algún tipo de contacto o sentimiento. La interpretación más romántica, y seguramente la que más emocionaría a los fans que amaron verlos juntos en Erkenzicus, es que Demet aún guarda un cariño especial por Can y que estaría abierta a una reconciliación. Es el sueño de muchos, ¿verdad? Volver a ver a los Sanem y Can de la vida real juntos. La frase mi puerta siempre abierta suena muy poética, muy de novela, y podría interpretarse como un deseo tácito de que la conexión que tuvieron pueda renacer. Quizás el tiempo ha sanado heridas, han madurado individualmente, y ahora ven las cosas desde una perspectiva diferente. Es posible que esa chispa, esa magia que compartieron, nunca se haya apagado del todo. Sin embargo, no podemos ignorar la madurez y profesionalismo que ambos han demostrado. Demet es una mujer inteligente y muy centrada en su carrera. Podría estar simplemente expresando un sentimiento de respeto y gratitud por la experiencia que compartieron. Piensen en la importancia de Erkenzicus para ambos. Fue un proyecto que los catapultó a la fama internacional y que les brindó experiencias inolvidables. En este sentido, mi puerta siempre abierta podría significar que siempre habrá un espacio para el agradecimiento y el respeto hacia Can por todo lo vivido. Es una manera elegante de decir que no guarda rencores y que valora la etapa que compartieron. Además, en el mundo del espectáculo, es común que los excompañeros de trabajo, especialmente aquellos con los que se tuvo una conexión tan fuerte en pantalla, mantengan una relación cordial. La industria es pequeña, y los caminos pueden volver a cruzarse. Quizás Demet está señalando que profesionalmente las puertas de la amistad y el respeto están abiertas. Podrían colaborar en futuros proyectos, podrían cruzarse en eventos, y ella quiere dejar claro que no hay ninguna barrera emocional negativa.
Es una postura adulta y diplomática que sin duda, habla muy bien de ella. Pensemos también en las presiones mediáticas. Los famosos están constantemente bajo escrutinio. Cada palabra, cada gesto, es analizado al milímetro. Tal vez Demet, al ser preguntada de forma insistente, buscó dar una respuesta que pusiera fin a las especulaciones, pero que a la vez, mantuviera una cierta ambigüedad que permitiera calmar las aguas sin cerrarse completamente. Mi puerta siempre abierta es una frase que por su naturaleza, permite múltiples interpretaciones. No dice quiero volver contigo, pero tampoco dice nunca más. Es un punto medio que protege su privacidad y sus sentimientos. Otra perspectiva es la de la amistad pura y dura. A veces las relaciones románticas terminan, pero la amistad profunda y el respeto mutuo perduran. Es posible que Demet vea a Can como un amigo valioso, alguien con quien compartió momentos importantes y con quien le gustaría mantener un vínculo de amistad. Es una opción muy real y muy saludable en muchas relaciones. El amor puede transformarse y la amistad es una de las formas más nobles de esa transformación. Si su relación terminó por motivos que no tienen que ver con una falta de afecto o respeto, sino más bien con diferencias de camino o de vida, es completamente plausible que la amistad sea lo que prevalezca. También es importante considerar la influencia de las redes sociales y de los fans. Los fandoms de Erkenci-Kuş son increíblemente apasionados. Quieren ver a sus ídolos felices y para muchos, esa felicidad está intrínsecamente ligada a la pareja que formaron Demet y Can. Quizás Demet es consciente de este deseo colectivo y al decir, mi puerta siempre abierta, también está enviando un mensaje de cariño a esos fans que tanto la apoyan, haciéndoles saber que, de alguna manera, la conexión especial que vieron en pantalla sigue viva, aunque sea en forma de aprecio o amistad. Ahora, ¿qué podría significar esto para Can Yaman? Él, por su parte, ha sido bastante reservado sobre su relación pasada con Demet. Ha mantenido un perfil más bajo en cuanto a hablar de su vida privada. Sin embargo, la gratitud es un sentimiento que suele ser mutuo. Si Demet expresa gratitud y apertura, es probable que Can, en su interior, sienta algo similar. Quizás él también valora mucho la etapa que compartieron y el crecimiento que ambos experimentaron juntos. Pensemos en los diferentes escenarios posibles. Si Demet y Can se reencontraran hoy, ¿qué pasaría? Ambos están en un momento cumbre de sus carreras, con proyectos individuales exitosos. La presión de ser una pareja de nuevo, ante los ojos del mundo, sería inmensa. Pero quizás precisamente porque han madurado y aprendido de sus experiencias pasadas, estarían mejor preparados para manejarlo. Tal vez esta declaración de Demet es una invitación sutil a Can para que él también se abra a la posibilidad, si es que él así lo siente. También es crucial recordar que las palabras, por sí solas, no lo dicen todo. El lenguaje corporal, el tono de voz, el contexto de la entrevista, todo suma. Cuando Demet dijo mi puerta siempre abierta, lo dijo con una sonrisa pícara, con melancolía, con serenidad. Esos matices, aunque a veces difíciles de captar en un vídeo o una foto, pueden darnos pistas adicionales. En general, se la vio serena y sonriente, lo que sugiere una actitud positiva y de aceptación. Podríamos incluso ir un paso más allá y pensar en el tipo de relación que los fans desearían para ellos. Muchos sueñan con verlos juntos en una nueva serie, un reencuentro profesional que quizás pueda desembocar en algo más. O quizás simplemente verlos coincidir en algún evento, demostrando la buena relación que existe entre ellos. La frase de Demet abre esa puerta, literalmente, a la especulación y a la esperanza. En definitiva, la declaración de Demet Özdemir sobre Can Yaman es un cóctel de emociones y posibilidades. Puede interpretarse como un gesto de profunda gratitud y respeto por el pasado compartido, una señal de madurez al no guardar rencores y mantener las puertas de la amistad abiertas. También puede ser el deseo latente de una conexión más profunda, o simplemente una forma elegante de navegar las complejas aguas de la fama y las relaciones pasadas. Lo que sí es seguro es que ha reavivado la llama de la nostalgia y la esperanza entre los fans, y ha demostrado que la química y el impacto que tuvieron juntos siguen resonando. Así que, mis queridos seguidores, hemos explorado las diversas facetas de esta intrigante declaración. La frase mi puerta siempre abierta de Demet Özdemir hacia Can Yaman es un hermoso recordatorio de que las relaciones, ya sean románticas o de amistad, pueden evolucionar y dejar huellas profundas. Nos enseña sobre la importancia del respeto, la gratitud y la posibilidad de que los caminos, incluso después de separarse, puedan seguir conectados de maneras sorprendentes.
Llegamos al final de este vídeo, y espero que hayan disfrutado de este análisis tan profundo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es el verdadero significado de las palabras de Demet? ¿Creen que hay posibilidad de un reencuentro, ya sea profesional o personal? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos a todos. Y si les ha gustado este contenido y quieren ver más análisis intrigantes del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos para que ellos también se enteren, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Gracias por estar aquí, por su tiempo y por su increíble energía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.